¿Qué tan consciente eres de que cada cosa que pasa en tu vida ha sido planeada y está siendo gobernada por Dios? Pues la historia que consideraremos el día de hoy nos enseña y nos ayuda a entender que es así, que cada cosa que pasa en nuestras vidas está siendo gobernada por la soberanía de Dios. Acompáñanos. El pasaje del día de hoy es Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 25. Dice: ¿Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. El capítulo 19, verso 25 del libro de Segunda de Reyes nos deja ver algo muy importante para nuestra vida. Esta es la continuación de la historia de lo que sucedió entre Ezequías y Sennacherib, el rey de Asiria. Ya luego de que Ezequías le había orado y había llegado en humildad y en oración delante de Dios por las amenazas que Sennacherib, el rey asirio, había dicho en contra de ellos, pues Dios decide responder a Ezequías su oración, y en medio de su respuesta, estas son palabras que Dios dice en contra del rey asirio, de Sennacherib. Y esto es hermoso porque esto es un ejemplo de que Dios responde las oraciones. Sí, yo sé que muchas veces tú has tenido oraciones en las que tienes la plena certeza de que Dios te ha respondido. Pero muchas veces muchos de nosotros pensamos que Dios no nos oye, no nos escucha, no atiende nuestras oraciones, pero eso no es verdad. Dios sí lo hace. Y en este caso, Él lo hizo con la oración de Ezequías, pidiéndole la liberación del pueblo frente a la amenaza del rey asirio. Pues en las palabras de Dios como respuesta a esta oración, Él dice algo muy singular para Sennacherib, el rey asirio. Él le dice: ¿acaso no has sabido que desde la antigüedad lo he planeado y lo tengo todo controlado para que en este momento tú hagas todo lo que yo he dispuesto que hagas? Algo así es lo que le dice Dios en su respuesta a Sennacherib. Y esto nos deja ver algo muy interesante, y es que aunque para Ezequías la amenaza que él estaba viviendo no parecía tener un origen o un trasfondo o un elemento claro de conexión con la antigüedad, para Dios todo lo que estaba sucediendo Él lo había planeado y lo había determinado desde la antigüedad pasada. De hecho, Él había sido el que le había dado la autoridad, el poder, el dominio a Sennacherib para que acabara con todas las naciones a las que Él ya había derrotado. Pero algo interesante es que Él no le había dado el mismo poder y dominio a Sennacherib sobre Israel, porque Israel era su pueblo, era su nación. Y Él le pregunta a Sennacherib: ¿acaso no lo sabes? He sido yo el que te he dado todo el poder y todo el dominio que has logrado conseguir. Nada de lo que tienes es producto de tu capacidad, es producto de tu ingenio, es producto de tu sabiduría. Por el contrario, es producto de mi sabiduría infinita que has hecho todo lo que has hecho. Hasta acá. Eso es lo que le está diciendo Dios a Sennacherib. Y esto es hermoso porque nos hace entender que cada situación que llega a nuestra vida
ha sido planeada y está siendo gobernada por Dios con total poder de Él. Dios le respondió eso a Sennacherib y efectivamente él no tuvo el poder ni la capacidad para enfrentar o atacar al pueblo israelita porque Dios no se lo permitió. Y como esta, hay una historia muy especial también que narran algunos historiadores más o menos del año 300 antes de Cristo, que tiene que ver con el gran Alejandro Magno. Pues en medio de su recorrido se nos cuenta en la historia que él un día decidió emprender su viaje contra Jerusalén. Y una noche, él mientras dormía, en un sueño se encontró con un hombre que estaba tomando su cabeza a punto de matarlo. Y Alejandro le pregunta a este hombre, pues, ¿qué había hecho él para que lo matara, para que acabara con su vida en ese instante? Y el hombre le responde que la razón por la que estaba a punto de matarlo era porque Alejandro había decidido ir en contra de Jerusalén, en contra del pueblo de Dios. Y Alejandro, totalmente atemorizado, angustiado en medio de su sueño, le responde a este hombre que si era necesario, él entonces no seguiría su marcha contra Israel, sino que acabaría su campaña en ese momento. Y el hombre le responde que no, que debía ir a Jerusalén. Y cuando se encontrara a un hombre que tenía el mismo aspecto que él y tenía el mismo vestido que él, se postrara delante de ese hombre y que escuchara las palabras que ese hombre tenía para decirle y que no atacara a Jerusalén y no acabara con su pueblo porque era su pueblo. Así sucedió. Alejandro despertó, él hizo caso a lo que este hombre en este sueño le había dicho, emprendió su viaje hacia Jerusalén y cuando los judíos de aquella época supieron que Alejandro iba tras ellos, iba a ir hacia Jerusalén, ellos muy atemorizados y angustiados porque entendían el peligro que eso significaba, declararon un ayuno público. Y se cuenta la historia que Hananía, el sumo sacerdote de ese momento del pueblo israelita, salió al encuentro de Alejandro Magno. Y cuando Alejandro le vio, se bajó de su corcel y se postró delante del sumo sacerdote israelita. Y los aliados de Alejandro le preguntaron, ¿pero qué es lo que te pasa? ¿Por qué te estás postrando delante de este hombre que no tiene ningún poder y que no tiene ninguna capacidad para hacerte frente en la batalla? Y Alejandro les responde que él tiene la misma apariencia o tenía la misma apariencia del hombre que se le presentó en el sueño, diciéndole que era el ángel que Dios había enviado delante de él para que pudiera tomar posesión de todas las naciones a las que ya había destruido y que ese ángel le había dicho que no atacara a su pueblo, al pueblo israelita. Y por eso Alejandro no los atacó y tomó control de Jerusalén de una forma pacífica y sin violencia. Esta historia que se narra acerca de lo que pasó 300 años antes de Cristo y la historia de Ezequías que sucedió 700 años antes de Cristo debe enseñarnos que Dios está en pleno control de todo lo que pasa en nuestras vidas. Y que Dios es el que le da poder a todo aquel que decida pararse frente a nosotros y amenazarnos, pero que a pesar de que Él sea el que permita esas situaciones, además de que Él las permite y las gobierna, Él es el mismo Dios que tiene control de nuestra vida, nos protege y nos guarda. Así que nosotros debemos vivir confiados de que cualquier situación que pueda causar alguna amenaza en nosotros, está siendo gobernada por el mismo Dios que ha decidido amarnos, entregar a su Hijo por nosotros, darse por completo para cuidarnos y amarnos.
Que el Señor nos ayude a comprender que no hay un hecho aislado en nuestra vida y que no estamos solos, que todo lo que pasa en nosotros, Él lo está determinando para nuestro bien y para su gloria. Que Dios nos bendiga. Hasta luego.